Tuvimos la primera parte de este mensaje se llevó a cabo el domingo pasado y quiero hoy día entrar en la segunda parte, amén. Así que vamos a orar, entonces entrar en este tópico sumamente importante para cada uno de nosotros, amén. Gloria a Dios. Padre, te pido que pienses a través de mi mente y comuniques a través de mis cuerdas vocales. Te pido, Señor, que envíe una clase de unción en este lugar que rompa yugos, destruya toda atadura del enemigo en el nombre de Jesús. Te invitamos, Espíritu Santo. Te invitamos en este lugar. Redarguye los corazones. Trae convicción a donde se necesite. Dirige nuestra vida. Nos rendimos ante ti, oh Santo Dios. Obra en lo interior. Toca esas áreas que nadie puede tocar. Solo tú, oh Dios. Gracias, Espíritu Santo. Te bendecimos, te damos gloria y honra. Vamos a darle un aplauso a Cristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. La última vez que estuvimos juntos, estuvimos hablando acerca de rompiendo ciclos destructivos y patrones impíos. En inglés, breaking destructive cycles and ungodly patterns. Estuvimos hablando acerca de la diferencia que hay entre un patrón en nuestra vida y un ciclo en nuestra vida. Quiero que todo el mundo, por favor, estén atentos. Cada persona que está al alcance de mi voz, que nos está mirando a través de las redes sociales, cada uno de nosotros vivimos nuestra vida en patrones, usando patrones en nuestra vida. Obviamente no sabemos, muchas veces no aún identificamos que estamos viviendo en un patrón, pero la realidad del caso es de que cada uno de nosotros estamos viviendo regido por algún patrón en nuestra vida. Hay patrones del cual nosotros vimos cuando estábamos criando como niños. Nosotros vimos patrones en nuestra vida, probablemente en nuestra familia. Un patrón es una costumbre. Un patrón es una serie de decisiones, de hábitos que nosotros vivimos de acuerdo. Y no entendemos que lo que nosotros estamos produciendo en nuestra vida es directamente influenciado por el patrón el cual nosotros vivimos. Ese patrón que nosotros estamos viviendo en nuestra vida, constantemente actuando, pensando de cierta forma. Hay patrones mentales. Escúcheme bien, por favor. Hay patrones mentales. En otras palabras, hay ciertas formas de pensar que gobiernan nuestra vida, nuestras decisiones, nuestras reacciones. Y si nosotros queremos diferentes fruto en nuestra vida, diferente fruto, diferentes resultados en nuestra vida, si queremos cambiar nuestra vida y como nosotros estamos haciendo las cosas, si no estamos de a gusto a como nosotros estamos viviendo, entonces tenemos que volver a el patrón. Tenemos que cambiar el patrón completamente. La Biblia nos habla acerca de patrones. Interesantemente, todo el libro de Proverbios, escúcheme bien, casi todo el libro de Proverbios está lleno de patrones, pero patrones que guían a uno hacia la justicia, hacia el temor a Dios, hacia buscar a Dios. Si nosotros leemos en el libro de Proverbios, comenzamos a ver diferentes patrones.
Hay patrones que Dios nos habla y nos revela de cómo nosotros vivir una vida piadosa, una vida santa, una vida no inmoral. Y nos da instrucciones, nos dice: haz esto, haz esto, haz esto y haz esto en tu vida. Y si tú practicas esto, si tú llevas a cabo esto, si tú caminas así, entonces vas a ver los resultados que yo quiero para tu vida, dice el Señor. ¿Cuánto dicen amén? Ok, así que hay ciclos. ¿Cuál es el ciclo en tu vida? El ciclo en tu vida. El patrón en tu vida. ¿Cuál es? Quiero abundar un poquito más en cuanto a el patrón para entonces entrar hoy día a lo que es un ciclo destructivo. Un ciclo destructivo. Hermanos, alguien me preguntó hace poco, ¿de dónde salió este mensaje, pastor? ¿De dónde? Entonces yo le respondí: de 30 años de pastorear, de 30 años de aconsejar personas, de 30 años de yo mirar y observar y ver el efecto de patrones destructivos en las vidas de los creyentes, de identificar ciclos en la vida de buenas personas, hermanos. Buenas personas con buenas intenciones que quieren amar a Dios y buscar a Dios, pero no entienden que caen en ciertos ciclos de vez en cuando. Cada 2 años, cada 5 años, cada 7 años, aún cada 10 años. Hay ciclos. Estos ciclos son generados o impulsados por espíritus inmundos. Vamos a hablar un poquito acerca de eso hoy. Pero todo el mundo diga patrón. Dígalo nuevamente, patrón. Amén. Usted está viviendo según, escúcheme bien, está viviendo de acuerdo a un patrón que es piadoso, que es de Dios, que es bíblico, un patrón de justicia en su vida, que trae justicia, amén, que trae amor, que trae poder en su vida, o un patrón que está robándole. Escuche, cuando tú te levantas por la mañana, quiero que pienses, ¿cuál es el patrón de tu día? ¿Qué es el hábito? ¿Cuál es la costumbre que tú tienes diariamente? Vamos a identificar algunos patrones. Amén. Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero que hace? Porque el patrón de su vida comienza cuando usted abre los ojos por la mañana. Cuando usted abre los ojos, ahí comienza su patrón. Sépalo o no. Cuando usted abre sus ojos, ¿qué hace? ¿Cuál es la costumbre? ¿Qué es lo segundo que hace? ¿Hay algunas cosas que hace de costumbre? ¿Hay algunas cosas que hace constantemente? Yo no estoy hablando acerca de ¿cómo se dice? Rasurarse y de lavarse los dientes, amén. Dios quiera que tenga ese patrón, amén. De darse un bañito, amén. Amén. Gloria a Dios. Esos son buenos patrones, dicen amén. Son necesarios. Hay personas que no los tienen. Y todos sufrimos de los resultados. Amén. Escuche bien. Amén. Eso es algo, un patrón básico. Pero sin embargo, es básico, pero puede afectar a las personas alrededor de ustedes. Amén. Entonces, es importante entender patrones. Esto es un patrón bien básico. Pero ¿cuál es tu patrón espiritual? ¿Cuál es tu patrón espiritual? ¿Lo tienes o no lo tienes? Si no lo tienes, entonces eso es un patrón también. Que te levantas, que haces tus cosas, pero no cuentas con Dios. ¿Estará Dios envuelto o incluido en el patrón de tu día? Y si Dios está, ¿cuánto está?
¿Cuánto, qué papel la palabra de Dios juega en su diario vivir? Eso es un patrón. Amén. Quiero que entienda esto. El profeta Daniel, todo el mundo diga Daniel. No estoy hablando de mí mismo. ¿Amén? El profeta Daniel en la Biblia, en las Escrituras, tenía un patrón. Se revela el patrón espiritual de él. Dice la Biblia que cuando él estaba bajo cautiverio en Babilonia, amén. Dice la Biblia que él todavía, no importa qué cautividad tenían, no importa dónde estaba, Daniel se levantaba por la mañana, oraba. Entonces dice la Biblia que al mediodía oraba. Entonces dice la Biblia que por la noche oraba. 3 veces al día oraba. Eso es un patrón. ¿Cuántos dicen amén? Eso es un patrón. Y eso es un patrón que produce en la vida del creyente. Eso produció algo poderoso en la vida de Daniel. Amén. Era un hombre de oración. Jesús, escuche bien. Jesús, dice la Biblia, que él iba por costumbre a la sinagoga todas las semanas. Amén. Dice la Biblia que él se iba a solas a orar y hablar con el Padre. Eso es un patrón. ¿Me están entendiendo? Pero ¿por qué yo no veo los milagros de Cristo en mi vida? ¿Tendrás tú el mismo patrón que Jesús tenía? Porque tú solamente vas a producir de acuerdo a tu patrón. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué será que la iglesia del Nuevo Testamento era una iglesia de poder, una iglesia de unción, una iglesia de gloria? Examine su patrón. Dice la Biblia que se reunían diariamente. Dice la Biblia que oraban constantemente. Dice la Biblia que tenían una vida de ayuno. Yo no estoy hablando de una vez al año. Era una costumbre, era el patrón de su vida. Y me encanta en el libro de los Hechos que cuando los apóstoles vieron que el patrón cambió, escuche, cuando ellos vieron que los resultados cambiaron, entonces examinaron el patrón y se arrepintieron y dijeron: Señor, perdónanos. Se arrepintieron y dijeron: necesitamos tu poder, necesitamos tu manifestación, tu gloria, tu poder, milagros. Amén. Volvieron al patrón. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando identificamos que estamos fuera del patrón bíblico, de algo que produzca poder en nuestra vida, resultados en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La contestación de oraciones en nuestra vida. Entonces tenemos que volver. Amén. Volver al patrón. Crear un nuevo patrón. Todo el mundo diga: crea un nuevo patrón. Crea un nuevo patrón. Dígalo. Amén. Ok. Quiero cambiar ahora y ir hablarle un poco acerca de ciclos. Eso es bien importante porque los ciclos son diferentes. Patrones son costumbres. Diga costumbres. Diga un patrón es una costumbre. Ok. Patrones son costumbres. Son hábitos y aún adicciones, pero se llevan a cabo por decisiones propias y por repetición. Todo el mundo diga: un patrón es una repetición. Amén. Ok. A veces hay demonios que influencian, amén, un patrón. Pero no todos los patrones son influenciados por demonios, sino que es la misma carne. Es yo mismo. Amén.
yo soy vago y no quiero levantarme a orar, no quiero orar. Quiero ir días sin orar porque me siento vago espiritualmente, distraído. Amén. Ok, esas son decisiones de uno mismo. Afecta espiritualmente a uno, pero no necesariamente es influenciado por un espíritu, aunque puede ser también influenciado por demonios. Pero los patrones son yo haciendo ciertas cosas por costumbre. Amén. Ahora, un ciclo es diferente. Ahora quiero hablarle acerca de las características de un ciclo y quiero que entienda esto, por favor, porque hay personas aquí sentados y también que nos están mirando a través de las redes sociales que experimentan que viven de vez en cuando en un ciclo, caen en ciclos demoníacos. Y quiero que me entienda, por favor, porque esto me ha sucedido a mí, le ha sucedido a mi esposa, ha sucedido a personas que yo conozco, buenas personas que aman a Dios, han caído en ciclos. Y se requiere almas espirituales, determinación y coraje espiritual para romper un ciclo. Amén. Pero todos nosotros podemos ser como si seducidos o caer en un ciclo. Amén. Ok. Ciclos. Los ciclos se manifiestan en tiempos. Todo el mundo diga en tiempos o en estaciones. Amén. Los ciclos se manifiestan en estaciones. Cada X cantidad de meses, probablemente. O para algunas personas es anualmente, todos los años, caen en el mismo ciclo. Escuche bien, por favor. Para algunas personas, hermanos, hay personas que caen en ciclos cada 2 años, cada 5 años, cada 7 años. Y usualmente esas son las estaciones. Así que nosotros tenemos que autoexaminarnos para determinar si nosotros estamos cayendo en un ciclo. Y escuche bien, porque a veces el esposo o la esposa de uno puede identificar más rápido que el pastor si una persona está en un ciclo. Porque la esposa se da de cuenta, o el esposo se da de cuenta, o alguien en la familia se da de cuenta. Más cerca que esté una persona a otra persona pasando por un ciclo, más rápido se dan de cuenta. Amén. Las madres saben cuando los hijos caen en un ciclo. ¿Ah? Yo me recuerdo cuando yo, jovencito, en el Señor, amando al Señor y todo, amén, buscando a Dios, gloria a Dios. De vez en cuando, anualmente, para mí se lo voy a contar en breve, pero anualmente me venía un ciclo. Caía en un ciclo yo, anualmente, en mis primeros años en el Señor. Y yo no me daba de cuenta, pero mi mamá se daba de cuenta. Y mi mamá me decía a mí, estás comenzando a cambiar. Estás cayendo en lo mismo. Y yo decía, ¿qué? No, que gloria a Dios, yo amo al Señor. Pero ella notaba cuando yo estaba cayendo en ese ciclo. Y se lo voy a explicar en breve, pero vamos a seguir con las características de un ciclo. Escuche, los ciclos debe aprender, como le dije, a reconocer las señales que
de que estás entrando nuevamente en una temporada o en una estación destructiva. Por favor, todo el mundo escuche bien. Necesitas conocerte a ti mismo. Y cuando eres vulnerable, amén, de nuevo, por lo general, esta temporada o esta estación o este ciclo estará marcada por lo siguiente. Por favor, tomen notas los que están tomando notas o notas mentales o escríbalo. Un periodo, escuche bien, la mayoría de ciclos, cristianos caen en ciclos cuando tienen un periodo prolongado de descuidado, de descuidar la oración. Nosotros podemos caer en un ciclo y usualmente antes de entrar a un ciclo, el creyente, el hermanito, la hermanita, entra a un periodo prolongado de descuido en la oración. O sea, yo no estoy hablando de que no pudo orar por los últimos 2 días y entonces cayó en un ciclo. No. Yo estoy hablando de que pasen días, semanas, meses sin orar. No estoy hablando de 5 minutos. Padre, cuídame mi familia en el nombre de Jesús. Voy a salir para afuera. Ve conmigo, Padre, toma el volante. Amén. No estoy hablando de eso. De esas oracioncitas. Amén. Eso no es orar. Eso solamente, Señor, ve conmigo. Amén. Pero yo estoy hablando de tiempo en el Señor. Cuando tú oras, cuando tú tienes una vida, escuche por favor, una vida de oración, el Espíritu Santo te advierte de ciertas áreas en tu vida que necesitas fortalecer. Que tienes que orar para que seas libre de ciertas altimañas del enemigo. ¿Cuánto dicen amén? El Espíritu Santo constantemente te está dejando saber: cambia esto, ajusta esto, haz esto, dejas de hacer esto. Amén. El Espíritu Santo constantemente nos está dejando saber. Amén. Eso es importantísimo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. El Espíritu Santo también te deja saber cuando está mirando demasiado de mucho a la casa de la vecina. Y está casado. ¿Cuántos saben de lo que digo? Amén. Cuando uno está sin orar por meses, el corazón se desvía. Te lo digo, que el corazón se desvía. No importa qué título tú tengas, no importa cuántos años en la iglesia tú tengas, no importa que seas el hermanito tal y respetado en la iglesia, si tú dejas de orar, tu corazón se desvía. Rápidamente se desvía. Comienza a codiciar. Comienza a la lascivia. Amén. ¿Vamos? Ok. Un ciclo también se identifica por una desconexión de la palabra de Dios en su vida. Ya no tiene relación con tu Biblia. Ya no buscas la palabra de Dios, escudriñas la palabra. Ya no te deleitas en la palabra. Yo estoy hablando de las características que traen un ciclo en nuestra vida. Esto es lo que pasa antes de tú entrar a un ciclo demoníaco. Es un tiempo prolongado, amén, sin orar, y una desconexión
de la palabra de Dios en su vida. Esas dos cosas, bien importante. Amén. Jesús constantemente, Dios constantemente nos dice en las Escrituras que meditemos de día y de noche. En otras palabras, tiene que haber un patrón de acudir, amén, a la palabra de Dios. Recaudir, acudir a la palabra de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Gloria a Dios. Ok, escuche bien. ¿Cómo tú sabes que tú estás en un ciclo o entrando a un ciclo? Las personas más cerca de usted empiezan a decirle que notan algo diferente. Diciendo cosas como, ¿qué pasa? ¿Has estado fuera has estado fuera últimamente? Te ves como es que estás distraído. ¿Qué es? Te preguntan si estás bien y tú piensas que todo está bien, que tú te miras bien, pero sin embargo ellos identifican algo. Yo estaba en un ciclo en el 1980 y cuando yo entré a la iglesia, y cuando yo entré a la iglesia, yo estaba pasándola, ¿no? Por un ciclo demoníaco, hermanos. Yo no lo entendía a cabalidad porque yo era relativamente nuevo en el Señor. Y cuando yo entré a la iglesia y puse mi cara de cristiano, amén. ¿Cómo está, hermano? Dios te bendiga. Cuando yo entré, había un mujer lleno del Espíritu Santo. Cuando uno está pasando por un ciclo demoníaco, si pasa por alguien lleno del Espíritu Santo, rápidamente lo identifican. ¿Qué te pasa a ti? Y cuando yo entré, hermano, Dios te bendiga, él me aguantó la mano. No me la dejó ir. Y me dijo, y me miró así, me dice, ¿qué te pasa? Y yo, ¿de qué tú hablas? Y él me dijo, tu cara se ve diferente. Porque cuando uno está pasando por un ciclo, hermanos, escuche bien, los que son llenos del Espíritu Santo, personas alrededor de uno, puede ver y dice, algo está mal. Tú lo puedes esconder de cualquier otra persona, pero no lo puedes esconder de alguien lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto me están entendiendo? Amén. Escuche esto porque esto es tremendo. Cuando uno está pasando por un ciclo, usted empieza a distanciarse de la iglesia y del pueblo espiritual, del pueblo de Dios. Tú comienzas a distanciarte. ¿Por qué? Porque hay personas que empiezas a mirarte y ver que tú estás pasando por algo y tú no has salido de ese ciclo, está involucrado en ese ciclo demoníaco. Ahora, quiero que veas esto en las Escrituras, ¿ok? Por favor. Entonces vamos nuevamente a las características, pero quiero que leas conmigo en Mateo capítulo 12, put this in Spanish, Matthew 12, Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45. Como Jesús, escuche, mira cómo Jesús identifica estos ciclos. Escuche, dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre. Todo el mundo diga, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre. Manténgase ahí, por favor, escuche bien. Cada uno de ustedes o eran un hotel de demonios o era una residencia de demonios. Cada uno de nosotros, antes de venir a Cristo, dentro de nosotros residía demonios, espíritus inmundos, que encontraban, escuche, que se expresaban a través de ti.
encontraban expresión dentro de ti. Yo no estoy hablando de ser posesionado. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de que usted estaba poseído por demonios. No. Pero sí habían espíritus inmundos que consideraban nuestro cuerpo su residencia. Porque dentro de ti hay tres aspectos, amén. Tres componentes. Eres cuerpo, eres alma y eres espíritu. Diga alma, cuerpo y espíritu. Los espíritus muchas veces residen en el área del alma. Todo el mundo diga del alma. Ese es su razonamiento, ese es sus sentimientos, ese lugar. Amén. Ahora escuche bien, por favor. No poseen ni controlan todas tus facultades. Los demonios, cuando una persona está poseído por un demonio, el demonio controla todas las facultades del individuo. Amén. En otras palabras, controla tu cuerpo, controla tus emociones, tu mente, controla todo aspecto de tu vida. Amén. Pero cuando uno es influenciado por demonios o hay un espíritu inmundo habitando dentro de nuestra alma, todavía nosotros tenemos control de nuestra vida. Amén. Los endemoniados en la Biblia eran los espíritus tomaban toda la facultad del cuerpo. Amén. Todo aspecto. Ahora escuche bien. Cuando tú viniste a Cristo y aceptaste a Jesucristo como tu Salvador exclusivo, dice la Biblia que entra el Espíritu Santo, tú eres sellado por el Espíritu Santo, y en ese momento es expulsado todo espíritu que te consideraba su residencia, que consideraba tú su residencia. Amén. Así que cuando tú viniste a Cristo, por eso es que hay personas que vienen a Cristo y se sienten leves, diferentes, gozosos. Amén. Se sienten, hay un gozo, hay una cosa bella que se le ve en el rostro. Amén. Que hay el gozo del Señor dentro de sus vidas. Amén. ¿Por qué? Porque cuando Jesús entra, salen los espíritus corriendo. Amén. Ahora, go back to that verse. Ahora escuche bien. Cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando ¿qué? Reposo. Cuando tú aceptaste a Cristo, tus espíritus, los espíritus que estaban en su vida, se fueron. ¿A dónde andaban? Por lugares que secos. Mi espíritu, los espíritus que estaban en mi vida manifestándose cuando yo acepté a Cristo, se fueron buscando ¿qué? Buscando lugares secos. Amén. Buscando reposo y no lo hallan. Y cuando no lo halla, ¿qué dice la Biblia? Next verse. Entonces dice, ese espíritu que salió de su vida, dice que ¿qué? Diga esta palabra. Cuando cuenta 3, dígalo en voz alta. 1, 2 y 3. Dígalo otra vez. Otra vez. Eso es un ciclo. Eso es un ciclo. Jesús está identificando ciclos. Él dice, ese espíritu dice, me volveré. ¿A dónde? A mi casa. ¿De donde qué? Salí. Y cuando viene, la haya ¿qué? Desocupada, barrida y adornada. Ahora escuche. Una casa adornada es bueno. Amén. Jesús viene y nos adorna. Una casa barrida es bueno. Jesús viene y nos limpia. Amén.
Pero una casa desocupada no es bueno. Escuche bien. Jesús viene, te pone en orden, te limpia y te llena de su Espíritu Santo y te llena de sí mismo. Pero cuando el creyente se descuida y ya no se está llenando de acuerdo a como las Escrituras nos manda, la Biblia dice, sed ¿qué? Llenos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. Nota cómo Dios pone la responsabilidad sobre nosotros. Él dice, sed llenos del Espíritu Santo. Dice amén. En el original griego, la frase sed lleno no es una sola vez, sino en el original griego, esa frase sed lleno es constantemente, sigue siendo lleno. En otras palabras, hay un continuo, una continua llenura. Diga una continua de llenura. Una continua llenura. Escúcheme bien, por favor. Si usted no tiene una continua llenura, si usted no se llena de Dios, si usted no se llena del Espíritu Santo, otra cosa lo llenará. Si tú no te llenas de Dios, te llena otra cosa. Back to the verse. Dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando viene, la haya que desocupada, barrida y adornada. Next verse. Entonces va, diga ciclo, y toma consigo otros 7 espíritus, peores que él. Y entrando, ¿por qué? ¿Por qué entró? Porque la casa estaba desocupada, vacía. Amén. Eso es un retrato de un cristiano que ha descuidado su vida espiritual. Entrando, moran allí y son ¿qué? Peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Oh no, eso se trata de otras personas, hermanos, pastor, esos son hablando de los endemoniados, enchiflados, esos espíritus. No, eso está hablando de ¿qué? ¿De qué? Esta generación. Amén. Entonces Jesús identifica que hay ciclos. Que el espíritu sale y se dice a sí mismo, creo que voy a volver. ¿Cuándo es que vuelve ese espíritu? Escuche. Go back to the verse before this. Watch this. The one before this. ¿Cuándo es que viene el espíritu nuevamente? ¿Cuándo qué? Cuando buscando reposo, ¿pero qué? No lo haya. Mientras su espíritu, mientras ese espíritu que salió de usted está reposando, no viene. Solamente viene cuando ya no hay reposo. Para algunas personas, esos espíritus no encuentran reposo cada 2 años, cada 5 años, cada 7 años. Y dicen que es tiempo, voy a volver a mi casa. Y encontrando la casa ¿cómo? Vacía. Se va, busca otros 7 más demonios y dice, vamos a entrar. No tiene miedo, ¿por qué? Porque la casa está ¿qué? Vacía. Ahora escuche bien, por favor.
Cuando yo me convertí, yo vivía una vida anterior de convertirme, vivía una vida inmoral, ¿no? De nightclub, de club nocturno a club nocturno, de mujeres a mujeres. Era una vida, en fin, era lo único que aprendí de mi papá. Además de las otras cosas buenas, esta no era de las buenas, pero también era el patrón que me dejó. Y como él me dejó ese patrón, yo comencé a vivir el patrón que yo vi, que él me cortó. Y cuando me convertí a Cristo, los primeros 2 años fueron años que estaba caminando en las nubes. Yo estaba en las nubes, hermanos, yo estaba experimentando la gloria. Ayunaba, buscaba de Dios, me sentía tan libre, tan libre, tan libre. Después de 2 años, ¿qué vino? Ese espíritu. ¿Por qué? Porque me descuidé. No estaba ayunando, no estaba orando. Pasaban meses que yo no oraba. Estaba dentro de la iglesia. Era joven, 2 años, un bebé espiritual, pero no estaba orando. Me descuidé de la palabra. No comencé a leer la palabra, me descuidaba, venía a la iglesia, solamente me alimentaba los domingos con el mensaje de mi pastor, entonces me iba yo por la semana a tratar de hacer las cosas en mi propia fuerza. Yo no sabía que había un ciclo que me esperaba. Ese ciclo, ese espíritu que se había ido de mí, ¿qué hizo? Diga, volvió. Volvió. ¿Y qué encontró? Encontró la casa en orden. Encontró la casa limpia, pero encontró la casa ¿qué? Vacía. Y escuche lo que me pasaba. Y con esto lo voy a dejar. Cuando llegaba el mes de marzo, cuando me llegaba el mes de marzo, en el mes de marzo, yo comenzaba a pasar unos ataques a mi mente. Era un ataque tras otro ataque y yo no sabía cómo defenderme, ni tenía aún las fuerzas para defenderme porque no tenía la palabra. Hace tiempo ya estaba seco, no recibía, no tenía ese diario costumbre de buscar de Dios. No estaba orando como debería orar y buscar de Dios. Pasaban meses que yo no estaba propiamente, o sea, personalmente en la palabra. Y escúcheme bien, todos los marzos comenzaba estos espíritus venir y me atacaban la mente, atacaban mis emociones. Yo comenzaba a caminar como un zombie. Eso era cayendo yo en pecado. Mis comunicaciones, las personas con las cuales yo hablaba. Bueno, todo. Ya las cosas, escuche bien, las cosas cuando uno está en un ciclo demoníaco, las cosas que antes repudiaba, las cosas que antes rechazaba, identificaba como que no eran de Dios, ahora comienza uno a excusarse. Usando excusas. Eso no hay nada mal con eso. No hay que ser tan religioso. Las cosas que yo rechazaba antes, las cosas que a mí no me gustaban antes, que yo sabía que Dios estaba en contra, ahora las estaba excusando. Y cuando uno está en un ciclo, escúcheme bien por favor, cuando uno está en un ciclo demoníaco, comienza a condenar a los cristianos y justificar a los pecadores. Eso comienza a suceder. En otras palabras, ahora comenzamos a mirar las faltas en todos los cristianos, pero no las encontramos en las personas que no viven para Dios.
los excusamos a ellos mientras condenamos a los cristianos. Eso era un patrón y me pasaba todo que los años. Escuche, todos los años. Me sucedió como 4 años corrido. Esos espíritus volvían cada 4 años, cada año. Hasta que un día, en el mes de enero, era una despedida de año. Y yo estaba en la iglesia orando, recibiendo el nuevo año. Yo le decía a Dios, estoy cansado de que cada año yo me encuentre en esta condición caótica. ¿Qué yo puedo hacer, Señor? Y el Señor me dio una escritura. Me dijo, el hombre prudente mira hacia adelante y viendo el peligro se prepara. Y Dios me dijo, tú tienes que mirar cuándo es que se sucede esto. Yo dije, todos los marzos, el año todo empezando en el mes de marzo, y escuche bien, y esos espíritus no me dejaban hasta el septiembre de ese mismo año. Eso era desde marzo hasta septiembre. En ese torbellino yo me encontraba por 4 años. Y Dios me dijo, tú estás viendo el peligro, pero como un necio hace nada. Entonces Dios me dio una estrategia. Me dijo, todos los años, empezando en el mes de febrero, comienza a ayunar. Y yo este año me preparé. Y yo dije, voy a entrar en un ayuno. Y estaba ayunando, hermano, todas las semanas. Y estaba orando. Y Dios me dice, ahora toma la palabra y no te apartes de ella. Escuche, el mes de febrero y de marzo y de abril. Y eso era yo en una dieta de ayuno y la palabra. Ayuno y la palabra. Escúcheme bien, hermano, yo le digo la verdad, que ese primer año que yo hice eso, que Dios me habló y me dijo, mira, el prudente mira hacia adelante, ve peligro y se prepara hoy. Yo comencé a prepararme y hermano, ese año era un año de poder, era un año de estar en las calles ministrando a las personas. Era un año de victoria. Entonces ese año no me vino ese ciclo. El próximo año hice lo mismo. Todos los febrero, marzo, ayunando, buscando de Dios. Y lo que sucede es que se rompió el ciclo. Todo el mundo diga, el ciclo se rompió. Ahora, hermano, escuche. Para mí era cada año. Hay personas que yo conozco que se criaron en la iglesia de nosotros, que yo era el pastor de ellos, y cada 2 años había una muchacha, una joven que tenía 20 y pico de años. Hermanos, cada 2 años, ella por 2 años estaba excelente, buscando de Dios, siempre profetizando, amando a Dios, con los hermanos, envuelto en la iglesia, envuelto en todo, amén, trayendo personas a los pies de Cristo, hermano. Pero cada 2 años entraba ella en un ciclo. Lo primero que nosotros notábamos era que el aspecto le cambiaba, la cara. Esto era cada 2 años, hermano. Entonces se empezó a alejar, se alejaba de la iglesia, comenzaba a callarse, no hablaba con nadie. Entonces entraba en ese ciclo y hermano, no había quien le podía decir nada, porque cuando uno está envuelto en un torbellino, en un ciclo, en una estación demoníaca, como que no le entra razonamiento. Escuche, no le entra ¿qué? Razonamiento, hermano. Entonces el Señor me habló y me dijo, un año que yo sabía que ya iban a ser 2 años, iba a entrar por lo mismo. Yo le dije a ella, antes de la temporada, yo le dije a ella, quiero hablar contigo.
ella vino a la oficina y yo le dije, por los últimos años, cada 2 años tú caes en ese mismo ciclo demoníaco. Y ella dijo, sí, pastor, ¿por qué será? Y yo le dije, ok, ¿cuándo es que tú notas que comienza a suceder? Ella me dijo, en este mes y en este mes. Ok, pues nosotros vamos a introducir una ¿cómo? Interrupción a ese ciclo. Y hermano, cuando ella comenzó a implementar las cosas que yo le dije, de la búsqueda de Dios, el cambio de lo que normalmente siempre usaba, pasaba con ella, ella hacía lo opuesto, amén. Cuando ella normalmente se alejaba de la iglesia, estaba ahí, era la primera y la última que se iba. Hermano, comenzó a introducir una estrategia diferente para romper, ¿qué? El ciclo. Los ciclos se tienen que identificar y romper. ¿Cuánto dicen amén? Esos espíritus no te pueden encontrar vacío o vacía. Le voy a dejar con esto. Recuérdese los 4 años que yo decía que pasé por esto. Hermano, cada año que pasaba era peor que el año anterior. ¿Por qué? Porque siempre que venía ese espíritu para atrás, traía 7 demonios más poderosos que él. Había más ataduras, más cosas que tenía que romper. Por eso es que Dios me tuvo ayunando casi 40 días, casi, para romper ese yugo, ese ciclo que había en mi vida. Vamos hasta el puesto de pies. Quiero que escuche esto, por favor. Yo dije que los ciclos vienen cada año, cada 2 años, cada 5 años, cada 7 años. Esos son espíritus que vienen. Hay algunas personas aquí que probablemente no están en un ciclo, pero conocen a alguien que está o ha pasado por esos ciclos. Tú tienes que amarla suficiente para hablarle a esa persona y dejarle saber, yo he visto que esto sucede contigo cada X tiempo. Cada 2 o 3 meses, cada año, cada 2 años, cada tiempo, cada cierto tiempo sucede esto. Estaba leyendo yo un libro. Escuche, estaba leyendo yo un libro de una psicóloga cristiana. Y ella dijo que hay muchas parejas del cual ella ha aconsejado en su carrera, ¿no? Como psicóloga. Ella decía que cada 7 años ella veía que una persona que caía en adulterio volvía a caer nuevamente en adulterio después de 7 años. Y sucedía otra vez después de 7 años. Ahora, ella como psicóloga lo atribuyó a ciertas cosas, ¿no? Pero cuando yo lo leí, yo lo relacioné con Mateo, capítulo 12. Ese espíritu se va y regresa. Se dice, por favor escuche, se dice que cuando una pareja ha sufrido el adulterio en su hogar, es algo
destructivo de tal forma que involucra todas las emociones, la mente, todo. Y al haber rompimiento y quebrantamiento y búsqueda de Dios y sanidad, escuche, se dice que la sanidad de un matrimonio quebrantado por el adulterio necesita por lo menos 5 años para ser restaurado completamente, donde la esposa no constantemente está trayendo y recordándole al esposo lo que hizo. Después de 5 años, todas esas acusaciones y todo eso comienza a desvanecerse. Entonces, aproximadamente 2 años después, comienza a suceder otra vez. Yo no estoy diciendo, por favor hermanos, escúcheme bien. Yo no estoy diciendo si usted le sucedió el adulterio a su familia, ten cuidado, cada 7 años su esposa le va a hacer lo mismo. No. Tenemos que romper estos ciclos en el nombre de Jesús, identificarlos, y tenemos que ayunar, orar, declarar, confesar. Completa restauración en el nombre de Jesús. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? En otra palabra, cuando Jesús dijo que estos espíritus se van y vienen, no es para que nosotros tengamos nueva información, amén, o que van a venir. No, tenemos que ¿qué? Diga, prepararnos. ¿Cuánto dicen amén? Si somos honestos, cada uno de nosotros hemos tenido esos espíritus del pasado que tratan de venir alrededor a tratar de fijarse de su casa vieja. Amén. Todo el mundo diga en el nombre de Jesús. Pon su mano sobre su corazón, diga, yo quebranto. Dígalo, yo quebranto en el nombre de Jesús todo patrón destructivo en mi vida. Ahora mismo yo quebranto, interrumpo por el poder del Espíritu Santo todo ciclo que se trata de llegar a mi vida cada X tiempo. En el nombre de Jesús, ahora mismo declaro que yo soy más que vencedor. No hay demonio, no hay ciclo que me controlará un día más en mi vida. En el nombre de Jesús, yo declaro que todo patrón que yo viví en el nombre de Jesús, que ha traído debilidad espiritual, destrucción en mi vida, ahora mismo yo quebranto por el poder de Dios, por el poder de la sangre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Todo el mundo diga amén. Amén. Un grito de júbilo, amén. Un grito de júbilo en el nombre de Jesús. Aleluya. Hermanos, ya nuestro tiempo se ha terminado. Espero que haya aprendido algo, ha recibido algo. ¿Recibieron algo hoy día? Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a dar un aplauso a Cristo. Amén. Por favor,